¿Es el clima también manipulado de forma artificial? Las tormentas, huracanes, tornados, terremotos, tsunamis y las tantas catástrofes naturales, ¿suceden realmente por la misma naturaleza? ¿O son también llevados a cabo por el mismo sector reinante hoy en día en estas tierras amuralladas? Existen en la antigüedad varios rituales, danzas y todo tipo de plegarias hacia la lluvia. Desde el antiguo Egipto incluso hasta tribus indígenas americanas. Conocido también como rainmaking, tanto en Norteamérica, en África, China y casi toda Europa. En cada civilización antigua existía un ritual para hacer llover y ayudar en muchas ocasiones a las cosechas. Pero, ¿a quiénes realmente iban dirigidas estas plegarias? ¿Y quiénes los habían educado a los antiguos humanos sobre esto? En la famosa película The Truman Show podemos ver al personaje principal intentar escapar de su mundo círculo entorno manipulado. La persona que está a cargo y que juega a ser Dios genera una tormenta artificial que hace incluso dar vuelta a su embarcación para evitar que llegue a cruzar y encontrar la verdad más allá del muro artificial. También se conoce las famosas lluvias de color rojo sangre o incluso de animales, a veces incluso sin estar acompañada ni siquiera de lluvia. ¿Quién manipula entonces todo este ecosistema? Por ejemplo, en la Biblia se cuenta cómo Josué y su ejército fueron auxiliados por una lluvia de piedras que cae sobre el ejército amorita. La Biblia evoca otras intervenciones celestiales de este tipo, como la aparición de ranas en una de las 10 plagas de Egipto. El escritor y naturalista Plinio el Viejo descubrió la lluvia de pedazos de carne, sangre y otras partes animales como lana. Finalmente, en la Edad Media, la frecuencia del fenómeno en ciertas regiones llevó a la gente a creer que los peces nacían ya adultos en los cielos y enseguida caían al mar. En 1578, grandes ratones amarillos cayeron sobre la ciudad noruega de Bergen. Según un tal John Collins, una lluvia de sapos azotó la aldea inglesa de Acle, en Norfolk. El tabernero del lugar los retiró por centenas. El 11 de julio de 1836, un profesor de Cahors envió una carta a la Academia de Ciencias Francesas que decía: esta nube tronó sobre el camino, a unos 60 toesas de donde estábamos. 2 caballeros que venían de Tolosa a nuestro destino y que estuvieron expuestos a la tormenta se vieron obligados a usar sus abrigos, pero la tormenta los sorprendió y los asustó, ya que se vieron víctimas de una lluvia de sapos. Aceleraron su marcha y se apresuraron. Al encontrar la diligencia nos contaron lo que les acababa de suceder. Vi entonces que al sacudir sus abrigos delante de nosotros cayeron pequeños sapos por decenas. El 16 de febrero de 1861, la ciudad de Singapur sufrió un temblor de tierra, seguido de 3 días de abundantes lluvias. Tras el final de las lluvias, los habitantes de Singapur vieron que en los charcos había miles de peces. Algunos de ellos afirmaron haberlos visto caer del cielo, aunque otros se mostraron más reservados al dar su testimonio. Cuando las aguas se retiraron, se encontraron otros peces en los charcos que se habían secado, notablemente en lugares que no habían sufrido inundaciones. La revista Scientific American registra el informe de un chubasco de serpientes que alcanzaban alrededor de 45 centímetros en Memphis el 15 de enero de 1877. En Estados Unidos se registraron más de 15 informes de lluvias de animales solamente en el siglo XIX. El 25 de septiembre de 1872 cayeron con el aguacero un gran número de codornices sobre San Fernando, en Cádiz.
sirvieron de rancho para las tropas del ejército de tierra y el de la marina de ese día. En junio de 1880 se abatió una lluvia de codornices sobre Valencia. El 7 de septiembre de 1953, millares de ranas cayeron del cielo sobre Leicester, en Massachusetts, Estados Unidos. En 1968, los diarios brasileños registraron una lluvia de carne y sangre sobre un área relativamente grande. Canarios muertos cayeron en la ciudad de St. Mary City, en Maryland, Estados Unidos, en enero de 1969. Según el diario Washington Post, el 26 de enero de ese año, el vuelo de los canarios se interrumpió súbitamente, como si hubiera habido una explosión que nadie vio ni escuchó. En 1978 llovieron cangrejos en Nueva Gales del Sur, en Australia. En 2002 llovieron peces en Grecia. El diario Le Monde escribió: Atenas no es siempre bella, y menos aún lo son las montañas al norte de Grecia, pero las tormentas a veces tienen el buen gusto de ayudar a sonreír y a soñar. El martes han llovido centenas de pececitos en la aldea de Corona, en las altas montañas. En 2007 llovieron arañas pequeñas en Salta, Argentina. También en 2007 llovieron ranas pequeñas en el Rebolledo, en Alicante, en España. El 1 de agosto del 2008, en Chocó, Colombia, llovió sangre, pero tal hecho fue atribuido a varias causas, entre ellas la lluvia de animales. En 2012, llovieron gambas en el sur de Sri Lanka. Cada año hay una lluvia de peces en la ciudad de Lloro, del departamento homónimo en Honduras. En el año 2020, el canal History Channel emitió un reportaje sobre el fenómeno ocurrido en el norte de Honduras. Si bien existe una explicación científica sobre este hecho, no deja de ser llamativo, sobre todo cuando nos remontamos a la antigüedad y a aquellas civilizaciones avanzadas de humanidades pasadas antes de cada reseteo. Canal de YouTube Nos Confunden.